tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión, no de la última página, porque me está faltando por supuesto el ínclito, el inmarcesible, que ha decidido no hacer presencia, no hacerse presente esta semana, no por voluntad propia por supuesto, así que en vez de la última página, esta semana va a haber un estreno para ustedes que es Ensayo a una voz, pero en este caso a cargo de quien les habla, Diego Ortega, conocido en otras lides como el procónsul de todas las prosopopeyas o simplemente el que se engalana con la presencia del doctor Porrini. Como sabrán, cada vez que vamos por el ensayo a una voz responde a una imposibilidad concreta de poder reunirnos con Sebastián. Tenemos pendiente un programa que íbamos a grabar la semana pasada y que vamos a grabar esta semana para la semana que viene, porque bueno, el doctor estuvo con alguna complicación no voluntaria, como dije, ¿no? Un problemita de salud que ya se solucionó por suerte, fue un cuadro gripal muy grande y no pudimos reunirnos, así que hoy me toca tomar el toro por las astas y proponerles un ensayo a una voz de lo que realmente considero significativo para compartir con ustedes el día de hoy, una lectura, una propuesta, algo que quizás en la última página no sé si le vamos a dedicar un programa a este aspecto de la obra o del autor del que voy a hablarles un ratito en el día de hoy, porque bueno, así es el ensayo a una voz, es una propuesta, una alternativa distinta, y hoy les quiero hablar o quiero compartir con ustedes una propuesta referida a una novela y a un autor que paradójicamente es más conocido por su cuentística y no tanto por su narrativa extensa, y en todo caso también se ha hecho más conocido por su calidad como formador de escritores, como ensayista en algún caso, como autor de un diario muy interesante, y les estoy hablando del queridísimo Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, como ustedes saben, uno de los escritores más significativos de la segunda mitad del siglo XX en la literatura argentina, que quizás no ha sido, no ha sido canonizado, entre comillas, por los grandes capitostes de la crítica literaria argentina, justamente porque se ha sabido, creo yo, escapar de esa suerte de museificación de cierta literatura argentina. Otros, pienso en Juan José Saero, pienso en Roberto Art, incluso en Manuel Puig, que sí fueron canonizados por la gran crítica. Yo creo que Abelardo ha sabido escaparse de eso, sacudirse, ¿no?, ese polvillo de la crítica y de la canonización, con una literatura absolutamente significativa y contundente que responde a un principio elemental que es nutrir su literatura del artificio y del arte de la escritura de ficción como base de la literatura. Obviamente sabemos que la concepción de compromiso, ¿no?, la idea del escritor comprometido en Abelardo Castillo, se hace evidencia en sus primeras obras, se hace evidencia en sus primeras ideas estéticas, literarias, sobre el arte en general de la literatura. Es impensable el Escarabajo de Oro, el Grillo de Papel, ¿no?, esas revistas que dirigió durante la década del 60, del 70, su compromiso político, sus visiones sobre el mundo de la literatura y demás, que insisto, están muy bien planteados en sus diarios personales. No los tengo acá, pero recomiendo que vayan a leerlos. Entonces hablamos de un autor que, como bien digo, supo esquivar las luminarias de la gran crítica literaria y mantenerse siempre vigente
en el oficio de la escritura y de la lectura. Si hay algo que encontramos con Abelardo es la invitación, como decimos en la última página, a seguir leyendo. Entonces uno ingresa a la literatura de Abelardo Castillo, le voy a decir Abelardo en algún momento, disculpen, es involuntario, vamos a tratar de no ser tan familiares con él, pero uno lee la literatura de Castillo, ahí está, vamos a hablar de Castillo mejor, y se encuentra inevitablemente con una invitación a la lectura, y si uno tiene cierta avidez también a la escritura, a la compulsión por escribir una lectura. Tal es el caso de los primeros cuentos. En mi caso, puntualmente, con Castillo me ha pasado de no solo leer sus cuentos una y otra vez, sino darlos en clase y seguir sintiendo esa potencia en la forma, la importancia que para Castillo tenía la forma de la escritura. Por eso ha sido un gran formador de escritores. Si la materia de la literatura no está en el lenguaje, entonces no hay literatura. Entonces, sus primeros cuentos, pienso en los cuentos de las otras puertas de 1962, o los cuentos crueles de 1966, bueno, las innumerables antologías y demás, muestran un oficio y una cierta elocuencia para pensar el arte narrativo breve, que lo ha consagrado de alguna manera, ¿no? como gran cuentista. Yo pienso la madre de Ernesto, El Marica, Conejo me parece un cuento perfecto. Fue el primer cuento que leí de Abelardo Castillo cuando me iniciaba en la formación como profesor de lengua y literatura. Hernán, que tiene un manejo del tiempo narrativo y del ocultamiento artificial del narrador que es impecable. Pero hemos hablado en algún momento de los cuentos de Castillo, seguramente. Creo que no hemos hablado de su novelística. Y yo particularmente hoy, después de esta larguísima introducción, me gustaría compartir con ustedes la propuesta de lectura, ensayar alguna idea sobre la lectura de su última novela. Abelardo Castillo escribió 4 novelas entre 1968 y 1999. La Casa de Ceniza, del 68, El que tiene sed, novelón, de 1985, Crónica del Iniciado, de 1991, y la novela de Marras, de hoy, que es El Evangelio según Van Houten, o Van Houten para los muchachos. Novela publicada en 1999, y que trata un tema muy complicado, muy incómodo. Yo diría que es una novela que roza la herejía. Para quienes somos católicos, leer esta novela sería como estar leyendo una herejía. Pero si logramos sortear esa primera barrera en torno de la dimensión doctrinaria de lo que propone una novela cuyo título es El Evangelio según Van Houten, vamos a encontrarnos con una propuesta literaria que no deja de lado el factor literario, que realmente es una propuesta innovadora o distinta, que diversifica las propuestas literarias que existían en ese momento, en la década del 90. Piensen ustedes que en la literatura argentina posterior al proceso militar de la década del 70, luego en los 80, existió esa necesidad natural de pensar los procesos históricos en clave literaria. Ya había empezado en los 60, ¿no? Esta cuestión, como decimos, del escritor comprometido y tal, pero acá en la literatura argentina, digamos, el escenario, de algún modo estuvo dominado o fuertemente influido por esa dimensión de pensar una literatura comprometida, una literatura en la que la coyuntura política fuese centro neurálgico de lo que había que contar, etcétera, etcétera. Bueno,
si bien Castillo manifiesta algún tipo cercanía con esa forma de entender el arte, en esta novela, El Evangelio según Van Houten, hay un distanciamiento muy interesante respecto de la gravedad del tema, en el sentido de que él está operando desde los instrumentos puramente literarios. Es una novela que tiene tres elementos fundamentales. A ver, en primer lugar, si tuviésemos que pensar el argumento, bueno, el argumento no les voy a contar por supuesto el final, voy a hacer todo el esfuerzo para que eso no suceda, pero digamos, el planteo general de la novela es la relación que existe entre un historiador que oficia como narrador de la historia, un historiador, profesor de historia, que ha viajado a unas vacaciones un tanto forzosas a la Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, con la intención de descansar, y allí da con un personaje que es justamente Stanislao Van Houten, una especie de antropólogo, arqueólogo, un personaje particular sobre el cual gira todo un misterio porque se lo había dado por muerto en los años 70, y de pronto el narrador de la novela se encuentra con este personaje fortuitamente y con todo un círculo de personajes que giran en torno de él y de un misterio. ¿Por qué? Porque Van Houten, o sea, el gran centro de la novela, es que ha descubierto justamente una serie de documentos escritos en arameo que constituyen el corpus de los evangelios apócrifos, en los que se narraría o estaría narrada en clave evangélica una versión distinta de los hechos de Jesucristo, ¿no? Una versión que genera incomodidad, una versión que, como dije anteriormente, podría ser considerada en otros tiempos como herejía, porque digamos que desarticula toda la lectura canónica de los evangelios sinópticos y propone otra. Entonces Van Houten tiene que se anima, no se anima. Entonces la gran tensión de la novela es eso, es qué hago con esto. El historiador, que busca la verdad, entre comillas, se encuentra con toda esta componenda de misterios y demás, y bueno, hay un final, por supuesto, que no les voy a contar, les invito a leerla. Es una novela, como verán, breve, tiene apenas 220 páginas, con un epílogo, se lee en una sentada o en dos a lo sumo. Yo la compré en el año, miren acá, esto es histórico, hace casi 18 años, no se va a ver bien, en el 2008. Y si no recuerdo mal, compré esta novela en una librería en la ciudad la ciudad costera cerca de Mar del Plata, Santa Clara del Mar. O sea, hace un buen tiempo. Di con esta novela, la leí por supuesto en su momento, y encontré esto, ¿no? Como les decía, el final no se lo voy a contar. Es una novela que se lee rápido. Lo que me interesa destacar hoy en este ensayo a una voz son tres cosas fundamentales, o tres elementos que puedo encontrar en la novela. Primero, la osadía de introducir en el panorama literario argentino del momento, de los años 90, una lectura a contrapelo de lo que se plantea como una literatura, entre comillas, comprometida, o en algún punto una literatura hija de la década del 90 en Argentina y en el mundo, ¿por qué no? Una literatura más centrada en la debacle económica, las mieles del uno a uno, el influjo del ingreso del narcotráfico y su impacto en la clase media, media alta, la frivolización del arte, etcétera, etcétera. De pronto sale una novela, fin del siglo, ¿no? 1999, que nos retrotrae al
origen mismo de la tradición cristiana. Viaja al siglo I, a la biblioteca de Nag Hammadi, a los escritos encontrados en el Qumran. Hay una cantidad de elementos de una erudición histórica, historiográfica, paleográfica, que Castillo maneja de una manera admirable, que representan una forma rara en la literatura argentina. El segundo término, o sea, el primer término es eso, el segundo término es el ritmo narrativo, el arte narrativo. Castillo no deja de ser un cuentista que entiende que la eficacia narrativa está en la forma de constituir el ritmo en el que se cuenta una historia. Es una novela que no pierde esa esencia, a pesar de ser una forma de narrativa extensa como lo es la novela. El estilo narrativo de Castillo se deja ver. O sea, el Castillo cuentista, el Castillo que entiende muy bien cómo configurar la dinámica de un texto narrativo para que sea ágil, está en esta novela. Y el tercer elemento que quiero destacar es quizás una contradicción con lo que dije anteriormente, que tiene que ver con que más allá de que el tema, la propuesta sean incómodas, el tema y la propuesta incomoden al lector, sobre todo si uno profesa la fe cristiana, católica, pero el centro neurálgico de la propuesta osada de Castillo, de esta osadía de Castillo, deja entrever que no está tan alejado de su motivación original, esta cuestión del escritor comprometido. El problema es, no el problema, sino la cuestión es encontrar ese sustrato que está puesto en un nivel de lectura muy remoto, pero que no deja de estar allí. O sea, uno puede encontrar esas ideas de Castillo en torno del compromiso con el arte, del arte comprometido, sin ser panfletario. ¿Sí? O sea, desde la esencia literaria de Castillo se puede encontrar una toma de posición muy marcada, muy sostenida con argumentos que Abelardo Castillo se ha encargado de exponer durante muchos años, no solo en su literatura, en su poesía, en su dramaturgia. No olvidemos que además de narrador, Abelardo Castillo era dramaturgo y poeta, y ensayista, por supuesto, o sea, era un escritor integral, sino que en esta novela, en su última novela, una novela que cierra un ciclo, una novela que se publica a fin de siglo, ¿no? Promediando el año 2000, o sea, en los albores del año 2000, en el umbral entre el fin de siglo y el comienzo del siglo, donde se preveía que iba a llegar el fin del mundo o una gran revolución de las máquinas y tal, sale esta novela que pasa totalmente desapercibida para la crítica, a Dios gracias, porque quizás hubiesen hecho una lectura un poco, sí, panfletaria, pasa de largo y queda allí latente. Y hoy, 25, 26 años después, se me aparece en la biblioteca. Dije, bueno, tenía dos posibilidades para hacer el ensayo de una voz. Seguramente en el próximo que me toque, Dios mediante, voy a ir por esa segunda posibilidad, también literatura argentina, pero dije, vamos a pensar a Abelardo Castillo desde otro lugar. Y me pareció que al releer un poco la novela y algunas anotaciones que hice, valía la pena proponerles una lectura de este estilo. Sobre todo porque, además de todo esto, es una novela entretenida. O sea, logra todo. Logra ser profunda en el tema, compleja, no complicada, compleja. Hay que entender que a veces no hace falta escribir un mamotreto de 500 páginas de erudición histórica, literaria, para tratar con la gravedad de un tema. Complicado no es complejo, y complejo no es necesariamente sinónimo de complicado. Para poner un ejemplo, estamos hablando de una novela que trata sobre la supuesta presencia de evangelios apócrifos
hallados en el Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, que luego pasan por Nag Hammadi, que los escritos del Qumran. Eso implica una erudición histórica, paleográfica, de crítica textual, etcétera, etcétera, que para un neófito, para un no conocedor del tema, podría resultar estrictamente insoportable. La primera vez que leí El nombre de la rosa de Umberto Eco, que a mí me gusta mucho, por cierto, no voy a decir nada malo, pero ay, Dios mío, lo que ha costado leer esa cantidad de referencias teológicas, de las disputas en ese momento, la problemática con las órdenes mendicantes, etc. Bueno, un lector no iniciado en esos conocimientos podría quedarse afuera. Bueno, pero la novela, en el caso de Umberto Eco, responde al parámetro del policial. En el fondo no deja de ser un policial. Bueno, acá en el Evangelio de Van Houten, según Van Houten, hay un principio similar, pero vuelvo a decirlo, con la sencillez de un buen narrador. No se engolosina el narrador aquí, por ende Castillo, en descripciones insólitas, infinitas, complicadas de entender en cuanto a las referencias historiográficas y códices, etc. No. Está la erudición, pero está puesta en función de lo que se quiere mostrar, no de lo que se quiere solamente exponer. Ese es el gran problema de la literatura de esta clase, que está a caballo entre una enorme exposición historiográfica y algún personaje que se cuela por allí. No es una novela pensada para una película o para una serie. Bueno, 1999 todavía no teníamos el furor de las series que desde el 2004 en adelante iba a ser moneda corriente en las expresiones audiovisuales, ¿no? Entonces no es una novela pensada para eso, es una novela pensada para masticar, para gustar, para meterse poco a poco, porque además tiene una trama mínimamente policial o de intriga, y por supuesto hay necesariamente una trama veladamente de amor, ¿sí? Un amor muy particular, pero bueno, tiene todos los condimentos para hacer una novela que, más allá de que podemos encontrarle un elemento de profundidad estética, es una buena novela, es buena literatura. Uno diría, ¿podemos empezar a leer a Castillo por acá? Sí. De hecho, yo leí primero esta novela y después leí El que tiene sed. Las otras dos todavía no las he leído. Es un buen momento para tomar impulso y leerlas, pero creo que este tipo de obras nos invitan a revisar nuestra literatura, la literatura argentina, sin el andamiaje a veces aparatoso, pesado y tendencioso de la crítica literaria canónica, academicista, todo bienista, como diría el doctor, y reencontrarnos con lo que ha fundado nuestra literatura, que es el arte del lenguaje, que es el arte del artificio, que es la literatura pura y dura, una literatura que, sin dejar de ser profundamente comprometida en ciertos momentos con la realidad sociocultural del momento, sin dejar de serlo, continúa respetando el principio fundante. La literatura es el arte de la palabra. En literatura, en un buen arte o en cualquier forma de arte, la forma determinaría el contenido. Es algo así como el qué es el cómo. Cómo contar constituye el qué. Bueno, en el Evangelio según Van Houten de Abelardo Castillo, no quiero decir que hay un metalenguaje literario, no, pero volvemos a esto de sentarse y que me cuenten una buena historia. Luego, por supuesto, quedará en el lector evaluar, a sabiendas de que estamos frente a una obra literaria, en qué medida es alegórica, en qué medida es simbólica. No quiero decir con esto que sea simbólica, ¿no? Porque es muy claro y muy lineal lo que plantea, pero sí es interesante discutir el modo en que está puesto el tema, el modo en que se discuten estas cuestiones, sin dejar de ser literatura. Bueno, no quiero dar más lata, esto es breve, si lo bueno breve, dos veces bueno, diría Baltasar Gracián.
Les agradezco la paciencia, invito a la lectura de El Evangelio según Van Houten y todo lo que puedan leer de Abelardo Castillo. Hay muchísimo material audiovisual, por suerte, hoy acá en YouTube, que pueden hallar de él. Y bueno, nos vemos la semana que viene, o nos vemos pronto, volveremos a la última página la semana que viene, y aquí estamos, seguimos leyendo. Chao.